Camo, la estética más explosiva y sexy del hip hop en Corea, con un sonido a la altura. Su nombre artístico, Camo, viene de Cash Money. Bienvenido a Asian Music JP de Fer, hoy, Mapsi. Camo es una rapera nacida y criada en Hong Kong hasta que a los 12 años su familia se mudó a Corea. Y domina perfectamente el inglés porque estudió en colegios internacionales. Debutó en 2020 con Ice, un extended play de 4 temas, aunque con lo que verdaderamente llamó la atención fue con un single ese mismo año, unos meses después, Life is Wet, con Jaemin, un rapper de Higher Music. Life is Wet fue la primera canción que yo escuché de Camo y realmente me impactó muchísimo. Por un lado, por lo atrevido y hot fire que era. Bañadores pequeños, jacuzzi, fiestas, lenguas. Muy atrevido para lo que yo estaba acostumbrado en el área. Y por otro, sonaba mucho mejor de lo que yo esperaba. He de reconocer que mi propio prejuicio me hacía pensar que un sonido asociado a esa estética probablemente no me iba a gustar. Pero por suerte mis oídos se dieron cuenta de que eso era un temazo y me decían, man, sigue escuchando. Ella es una cantante que fundamenta su estética y su personaje en lo erótico, lo sexy y lo atrevido. En 2021 sacó Wifey, un single con Simon Dominic. Y luego llegó Fragile, un extended play con 7 temas que incluye una colaboración con The Quiet. Y en 2022, Freak Like Me, un temazo que ya deja claro que esto no es casualidad, que Camo no es flor de un verano, y los singles promocionales de Pressure Makes Diamonds, su primer álbum de larga duración, con David Jungin Kim como ingeniero de sonido y ganador de un Grammy. Ella ha promocionado el álbum lanzando un par de singles previos, entre los cuales está Mapsi, la canción que veremos hoy. En el vídeo tendremos a Camo con lanzallamas, serpientes blancas, negras, maletines de dinero, unos juegos así con estética samurai, todo muy rojo, muy sexy, muy Camo. Y musicalmente, Camo es una artista de autotune, o sea, con autotune constante, por lo menos eso, ¿no? O sea, para mí el autotune es una arma de doble filo, puedes hacer cosas absolutamente horrendas o usarlo muy bien, ejemplo claro es el de Jackie Way en Enchanted Propaganda, por ejemplo, y en el caso de Camo, ella tiene un ajuste que lo usa constantemente en toda la canción, por lo tanto le da una homogeneidad y queda como un instrumento más, o sea, me parece un acierto. Y respecto a la base, tiene el hi-hat ahí a tope, como buen trap, pero lo que me gusta es la melodía que está hecha a trozos con un punteado de guitarra eléctrica suave, que a ratos se transforma en una flautita dulce, china o algo por el estilo, sintetizada, ¿no? O de sintetizador, quiero decir, pero bueno, pero que me parece muy guay cómo va la melodía ahí con un tempo tranqui. Suena muy bien. Vamos a ver el vídeo. Auriculo, tic tac. La guitarra. Serpientes. Samurai. Bien, ese uso del autotune es perfecto. Samurai, sushi. ¿Qué pasa con ese flow? ¿Veis? Camo, bueno, es una tía espectacular.
lo sabes. Pero se marca estos temazos encima. Me encanta cómo canta. Tiene un rollo increíble. Perfecto. Me encanta la guitarrita, la melodía, el ritmo, el flow, su manera de rapear, su actitud. ¡Guau! La letra, bueno, el título primero. Google Translator me dice que Mapsi es lindo. En España diríamos mona, ¿vale? Si se refiriera a una cosa estética. Pero es que en inglés me dice nice en lugar de cute, que es lo que yo diría en inglés, ¿no? Bueno, más o menos. El estribillo dice, tengo que sacar pasta, gotta cash out, 2 veces, luego hit Bottega, yo entiendo que quiere decir ir a Bottega, porque Bottega es una marca de lujo, de estas que son de tal lujo, que yo ni sabía que existía, pero se ve que es, sí, bueno, entré a la web y unos precios guays. De lujo. Y luego hay unas frases interesantes que son interesantes porque ella escribe todas sus letras. O sea, no es una tipa que de repente vayas a ver una canción y ponga lyrics alguien que no es ella. Ella lo escribe todo como buena rapper. Y dice cosas como... bueno, empieza dejando claro que ella sabe quién es y quién ha sido su gente. Recordaré quién ha estado a mi lado. Luego nos avisa que la letra puede ser complicada de interpretar. Dice, no te preocupes si me pongo muy profunda. En plan, no te voy a hablar solamente de sexiness. Y después hay un par de expresar la dificultad máxima con la presión. Esto me ha sorprendido un poco más. Dice, no puedo enfrentarlo con estas cámaras. Cámaras on. O sea, encendidas o rodando, ¿no? Y en otro momento dice, me siento rara con todos estos flashes. Bueno. Hay un esfuerzo en la creación del personaje, ¿no? Del proyecto artístico. Para que nos hagamos una idea de lo en serio que va, dice, puse this shit, puse mi rollo, en mi juramento. Luego, algo que parezca fácil, pero mi vida es un drama. Todos estos problemas y angustias menores comenzaron en la colina de Brahma. Y es interesante porque en el hinduismo Brahma es el creador del universo, por lo tanto, todo, sea lo que sea a lo que te refieras, empezó en él. Y luego todo una serie de rimas contando lo bien que le va y cuánto lo va a petar y muestras de mucha seguridad en sí misma y autoconfianza. Perfecto. Y antes de irme quiero comentar que en un canal de YouTube llamado Dive Studios, que es una gente de Corea que hace pues podcasts, vídeos, streams y de todo sobre cultura popular coreana, pues en la 3ª temporada del Get Real con Ashley Choi, que yo ya la conocía porque era la que en el Sound K de Radio Arirang entrevistó a Suervi. La de Did It Like I Did. Y con Juni y con Peniel, que son, pues, músicos del mundo. Pues charlan con Camo durante 1 hora de absolutamente todo. Cuenta cosas como, por ejemplo, que ella estudiaba economía y derecho internacional y que la economía no mucho, pero las leyes sí, así que iba para abogada. Y también cuenta que, sobre la reticencia de sus padres cuando ella decidió dejar todo eso para dedicarse a la música. Y que, eso pues ha terminado con un reconocimiento y una aceptación. Es un final feliz. Y luego de 1000 detalles de quedar, de ligoteos, de movidas así, porque es una especie de especial San Valentín,
¿vale? Desde detalles muy tontos hasta debatir lo emocional del hip hop. Así que os dejo el enlace. Y por hoy, ya, see you next time.